Bueno, muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta última sección donde se va a describir el hecho de la derivación logarítmica. Esta derivación logarítmica aparece porque hay una función en particular que es bien relevante derivarla. Por ejemplo, esta de acá, ¿no? Y igual a x elevado a la x, ¿no? Entonces, vean, acá la función está siendo elevada a otra función y es por ello que no existe ninguna regla hasta que se encuentre de esta para memorizar este último aspecto. Entonces tendríamos acá, cuando uno quiere derivar con los conocimientos que ya ha visto en las reglas de derivación y los diversos eventos que ya hemos tratado antes de esta sección, entonces se tiene que encarar muy bien este reto, ¿no? Entonces, ¿qué hace la derivación logarítmica? Lo que hace nada más es aplicar logaritmos a ambos lados, ¿no? Entonces, estaría aplicando acá al lado izquierdo y acá al lado derecho. De tal forma que una vez que has aplicado el logaritmo, tú tengas que ver algunas propiedades logarítmicas para facilitar la derivación. En el lado izquierdo se va a quedar tal cual como está. Pero en el lado derecho, si observan este X al ser potencia, va a caer al piso y voy a tener esa nueva expresión relacionada en el producto. Una vez que ya tenga esa expresión, pues recién puedo aplicar el operador derivada, ¿ya? A ambos lados y tratar de derivar con la regla descrita en las funciones implícitas. Entonces, ¿acá qué tenemos? Como tengo una función implícita porque no está despejada la variable y, entonces derivo tal cual como está. Derivada del logaritmo de y, según reglas de derivación, es 1 sobre su argumento, pero como he derivado y, les dije que hay que concatenar la derivada una vez descrita la derivada de esa función. En este otro lado no tengo y, entonces voy a tener que aplicar las reglas de derivación como se debe, ¿no? Es un producto, vayamos derivando. El primero derivando 1 por el siguiente sin derivar, que sería el logaritmo de x, más el primero ya no lo derivo, por la derivada de la siguiente función. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Entonces estaríamos de forma bien clara cómo va resultando este proceso. Luego tendría que organizar ya la información. 1 sobre y por y', esto es igual 1 por logaritmo de x, eso es logaritmo de x. Acá en la siguiente parte tendríamos este x se va a cancelar con este y generará pues el más 1, ¿no? Luego ya despejaría la variable y'. Acá sería entonces y' va a ser igual a y por acá, para que se entienda muy bien, lo voy a organizar, es 1 más logaritmo de x. Porque en ese orden podríamos organizarlo para que se vea. Si se dan cuenta, esta ya es la derivada, ¿ya? La derivada de esta función. Pero se puede hacer un detalle adicional. Si ustedes observan acá, veo y en el inicio del problema yo sé cuánto vale y. ¿Ya? Si yo ya sé cuánto vale y, entonces puedo reemplazar. Es un pasito adicional para concluir la respuesta. Si yo reemplazo, entonces y' va a ser igual, ¿no? A y vale x elevado a la x por 1 más logaritmo natural de x. Bueno, entonces vean, esta es la derivada de esta función x elevado a la x, que la vamos a encuadrar porque es un resultado bien relevante que nos va a ayudar en futuros eventos, ¿no? Entonces, esta derivada también hay que memorizarla si esta es la función dada, ¿no? Podemos tratar de cotejar acá ya como reglita, ¿no? Y tener la siguiente expresión, ¿no? Entonces, si yo tengo una función f de x igual a x elevado a la x, ¿no? Entonces, si ya lo traducimos en el lenguaje formal, su derivada f', vayamos colocando f' de esta función,
va a ser igual a x elevado a la x por 1 más logaritmo natural de x. Entonces, en ese sentido se va viendo la herramienta del logaritmo para calcular las derivadas. Pero hay que tener presente que este tipo de derivadas se concluye cuando se tiene criterios también implícitos, ¿no? Dentro de él. A ver, vayamos viendo un segundo ejemplo. Perdón, uno de ya una vez descrito cómo realmente se opera. Podríamos tratar de ver una función bien conocida. Es y elevado a la x al cuadrado igual acá a x elevado a la x al cuadrado. Vean, acá despejar y va a estar un poco complicado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando tenemos algo complejo, vemos si realmente el logaritmo nos puede ayudar a hacer esa manipulación para que pueda ya derivarse con mucha calma. A ver si yo tengo acá el logaritmo de y elevado a la x al cuadrado. Esto sería igual al logaritmo de x elevado a la x al cuadrado. Listo. Entonces acá por el operador logaritmo, ustedes saben que la potencia cae al piso, entonces tendríamos x al cuadrado por el logaritmo de y. Eso va a ser igual a x al cuadrado. Por el logaritmo de x. Fácilmente acá lo que se está observando es que esta expresión se va a cancelar con esta y te va a quedar una expresión bien pequeñita, ¿no? Sería el logaritmo de y igual al logaritmo de x, ¿no? Vean acá, el logaritmo está destrozando poco a poco el ejercicio, todavía no estoy derivando. Puedo quitar los logaritmos, aplicar la propiedad del antilogaritmo y tener y es igual a x, ¿no? Entonces, por esa propiedad, ahora recién puedo derivar, ¿no? Miembro a miembro, ¿no? Es un ejercicio bien importante que a veces entra al examen y nos perdemos, ¿no? Acá va a construir la derivada y', y acá la derivada de x es 1, ¿no? Con eso ya se cerraría esta parte, ¿no? Que es sumamente interesante, ¿no? A ver, vayamos viendo otra más para que se fortalezca estos conocimientos. Vamos a poner acá, necesito un poco más de espacio. A ver, acá un ejemplo 2 sería el siguiente. A ver, ¿qué les parece? A ver, lo ordenamos de esta manera. X por coseno de y, ¿no? Igual a y elevado a la menos x. Entonces acá el ángulo es este de acá y podemos hacer. Si empiezo a derivar implícitamente, voy a tener un problema con este segundo lado, porque yo ya no sé la derivada de esta parte, ¿no? Entonces, por eso que tengo que aplicar logaritmos, ¿no? Para que se pueda facilitar en alguna medida el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿logaritmo de quién? Sería el logaritmo de x por coseno de y. Todo eso igual al logaritmo de y elevado a la menos x, ¿no? Ahora vean, con el logaritmo ustedes saben que en el producto se puede separar. Tendríamos logaritmo de x más el logaritmo natural del coseno de y. Todo esto va a ser igual. Este menos x caerá al piso por el logaritmo de y. Listo. Una vez que ya tengo las cosas un poco más claras, recién aplico el operador derivada. Ya que tendría el operador derivada dentro de esta parte. Y ahora las cosas ya tendrían que aplicarse según las reglas adquiridas, ¿no? A ver, la derivada de una suma va a ser suma de derivadas. Si gustan lo voy a desarrollar acá paso a paso. Tendríamos que derivar, ¿no? Más, acá tendríamos logaritmo natural del
coseno de y, también derivando. Eso es igual, acá vean también vamos a tener que derivar menos x, el primero derivando por el siguiente sin derivar, más el primero ya no lo derivo, que sería menos x por la derivada de la siguiente función. Algo así, ¿no? Ya vayamos derivando. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Ya, vean por ahí. Más acá. Es una composición, pero está en y. Hay que tener mucho cuidado con su regla de la cadena. La derivada del logaritmo del coseno de y, a ver, del logaritmo sería 1 sobre coseno de y, según la regla de la cadena, por que tendríamos coseno de y derivando, ¿no? Es la regla de la cadena. Como hemos derivado y, entonces concatenamos su derivada. Vayamos al otro lado. La derivada de menos x, eso es menos 1 por el logaritmo de y. Más por menos es menos x por la derivada del logaritmo de y. Eso es 1 sobre y. Y por la regla que ya hemos visto de la implícita, le concatenamos su derivada. Hay que despejar ahora en ese sentido las derivadas dadas, pero organizamos un poco mejor la información. Que tendríamos 1 sobre x más la derivada del coseno. Ustedes recordarán que es menos seno. Entonces vamos a tener acá por menos seno de y por y'. Vamos a colocar muy bien y'. Y eso va a ser igual a menos 1 por logaritmo de y. Eso es menos logaritmo de y. Que vamos a tener menos x sobre y por y'. Listo, entonces tenemos que hacer ahora los ajustes necesarios. Sigamos organizando esta información. Tendríamos acá, a ver, sería 1 sobre x, más por menos es menos. Ustedes recordarán que la relación trigonométrica del seno de y sobre coseno de y es la famosa tangente de y por y'. Esto va a ser igual. A ver, acá qué podríamos hacer. Ya, lo mantendremos nomás en la siguiente. Podríamos tal vez multiplicar por menos 1 para tener algunas cosas un poco más fáciles. Ya, entonces tendríamos acá, a ver si despejamos. Sería una situación de la siguiente manera. Esta de acá va a pasar con signo más. Sería x sobre y por y' menos, acá sería menos la tangente de y por y'. Todo va a ser igual acá. Esta va a pasar con menos 1 sobre x menos logaritmo de y. Entonces sería bueno tal vez multiplicar por un menos 1. A ver, enseguida vamos a ver. Ya. Ahora acá ya podemos factorizar el logaritmo, la derivada. Entonces tendríamos acá x sobre y menos la tangente de y que multiplica a y'. Eso va a ser igual. Acá, a ver, tendríamos menos. En realidad no podemos hacer nada ahí, ¿no? Tal vez podríamos factorizar ese menos, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver más adelante. Ahora acá ya podríamos despejar y'. Va a ser igual. A ver, lo siguiente. A ver, tendríamos acá menos 1 sobre x menos logaritmo de y. Y acá abajo vamos a tener x sobre y menos tangente de y. ¿No? Entonces tendríamos esa situación para ver
cómo realmente se va a ir cotejando esta información. Ahora acá podríamos sacar el extremo y medio. No, primero tenemos que sacar el común denominador, ¿no? A ver, no sé si nos va a garantizar una buena situación esa parte. Ya, a ver, veamos, y' va a ser. Si saco el común denominador, acá arriba tendríamos x y sería menos 1 menos x por el logaritmo de y sobre. Acá tendríamos x menos y veces tangente de y sobre y. Pues no se van a cancelar en nada, ¿no? Entonces, ya, a ver, lo organizaremos de esa manera y podamos ya ver con el extremo y medio qué es lo que va a generar. Entonces, y' será pues acá, con el extremo y medio, este y sube arriba. Entonces, tendríamos y que multiplica a menos 1 menos x por el logaritmo de y sobre, estaría acá sobre el medio que sería x por x menos y por la tangente de y. Y ahí estaríamos. No vemos nada parecido para sustituir si quieren la información. Entonces acá, ya, en realidad, si es que ustedes visualizan, no sé si hay algún error en algún signo, pero esta va a ser el resultado de la derivada de esta función.